Buen día, bienvenidos a Un Café Con. En el último episodio de 2025 quisimos ampliar la mirada a los territorios y en compañía de Toño Pepe nos movilizamos a San Carlos, Antioquia para entrevistar a una lideresa social que ha movilizado nuestros corazones. Bienvenida, Pastora Mira, es un placer saludarte. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá, por haberme invitado. Gracias, Toño Pepe, Alice, pues estaré dispuesta con ustedes a degustar de este delicioso café. Muchas gracias. Estamos aquí, queridos amigos, como ya lo decía Alice, en San Carlos con Pastora. Esta zona de San Carlos hace parte del oriente antioqueño, una región que en determinado momento de los años 80, 90, 2000 fue azotadísima por la violencia, las historias de masacres, desapariciones forzadas, torturas, atropellos por parte de los diversos grupos armados son interminables. En esta casa donde estamos, ya hablaremos describiéndola con más detalle más adelante, fue anteriormente un escenario de esos horrores. Pastora, pues quiero contarles a todos ustedes por qué decidimos venir a buscar a Pastora. En septiembre del año 2017, cuando el Papa Francisco visitó Colombia, fue a Villavicencio a celebrar la Eucaristía en memoria de las víctimas del conflicto y le presentaron al Santo Padre unas personas que habían tenido particular protagonismo en estas historias de violencia. Una de ellas fue Pastora Mira, testigo de reconciliación y perdón, como más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí estamos. Esto tiene mucha pertinencia para nuestro país, donde la paz no termina de concertarse, donde es todavía un tema más que pendiente en la agenda de la vida nacional y donde requerimos todos movilizar mentes y corazones para que finalmente podamos decir que hay paz, que hay perdón, que nos damos abrazos, que podemos vivir con ideas diferentes, visiones diferentes de la vida, sin necesidad de acudir a las armas, sino al ejercicio del diálogo y de la convivencia civilizados. Y esto lo hacemos, como es muy típico en Colombia, tomando un cafecito, un tintico, que aquí en Antioquia, como en tantas regiones del país, es una institución sagrada. Entonces vamos a tomar café, ya ustedes lo tienen muy grabado en su registro mental. Este programa se llama Un Café Con, en esta versión final de 2025, Un Café con Pastora Mira. Y queremos honrar una marca jesuítica, Villaloyola, café que se produce en la finca del mismo nombre en Chachagüí, en el departamento de Nariño. Listo, Pastora. Bueno, este programa inició pues este año. Realmente ha sido una oportunidad muy grande también de conocer a muchas personas alrededor del café. Entonces, como decía Toño Pepe, pues te invito a degustar este café y a tener una conversación de amigos muy fraterna y pues que le cuentes también a todos los que nos ven desde este año un poco de tu vida. Entonces, bienvenida. Y listo. Entonces, para empezar, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién es Pastora? Bueno, Pastora Mira, una mujer sancarlitana de origen campesino, pero que la violencia que ha cruzado nuestro país al pasar de los años ha pasado por mi vida, desde perder a mi padre, el padre de mi hija, y también a mis hijos a través de la desaparición forzada, el secuestro y el homicidio, pero que finalmente, de la mano de Dios, tomar la decisión de no quedarnos ahí, sino tratar de salir adelante para ayudar a otros. Esa es como la vida de Pastora Mira, sin dejar de desconocer que ver asesinar a un padre no es tan fácil como fue allá en mi infancia, esa situación difícil. Que asesinen el padre de los hijos tampoco, porque debemos asumir esa responsabilidad de quedarnos
como proveedores, pero también cuidadores. Cumplir esos dos roles no es fácil en la vida, por eso la familia cuenta con papá y mamá para poderlos abastecer. Y perder los hijos no tiene nombre, ni siquiera el diccionario castellano ha podido encontrar un nombre para enunciar eso que pasa cuando se pierde un hijo. O sea, al viudo pierde la pareja se le llama viudo, al que pierde los padres huérfano, pero a las madres o a los padres cuando perdemos a los hijos ni siquiera hay una palabra. Y máxime si eso está pasado por un secuestro, una desaparición, es unas noches demasiado largas sin ningún tipo de respuestas. Que siempre hay una pregunta que nos asalta a cada momento: si tendrán dolor, hambre o frío, habrán sufrido, todavía estarán con vida o estarán siendo sujetos de maltrato. Cuando se logra recuperar esos cuerpos, se pasa por ese momento que es tener el corazón con sabor a suero. La tristeza de la evidencia de ya no estar en este plano terrenal, no tener vida, pero también la realidad de afrontar y poder iniciar ese duelo congelado en el tiempo. Perder esos seres queridos de nuestras entrañas son demasiado difíciles de afrontar, pero bueno, cuando uno toca la realidad y dice: Virgencita, tú perdiste primero a tu hijo Jesús, que justamente fue entregado para la redención de todos nosotros. Como mujer y como madre solo queda dar gracias porque pude vivir la experiencia de haber sido madre cuando hay tantas que en la vida lo han querido ser y no han podido. Tener la posibilidad de levantarlos, verlo crecer, disfrutar de sus juegos, sus locuras de niño, poderlo despedir. No es fácil, pero bueno, acá estamos con el ánimo de poder desarrollar todos los días capacidades para tener un oído abierto para escuchar y una mano extendida para ayudar a quienes en este trance de la vida tienen las mismas experiencias. Bueno, este lugar que nos acoge, como decía Toño Pepe al inicio de la entrevista, tiene mucha historia. Particularmente este espacio donde se está haciendo la entrevista, pues tiene mucha memoria. Pastora, cuéntanos un poco ¿en qué lugar estamos? Bueno, estamos en lo que inició llamándose el Hotel Punchiná en la década de los 90 y cumple su función a cabalidad para la construcción de la central hidroeléctrica de San Carlos. Este era el mejor hotel que tenía el municipio, pero desafortunadamente cuando empieza esa disputa en el territorio, empiezan a llegar los actores armados ilegales, este lugar es ocupado por uno de esos grupos, por el grupo paramilitar del bloque Metro, y acá pues se desarrollan esas actividades características de los alzados en armas, como son los secuestros, las retenciones de personas, la formación de nuevos miembros de la organización, y desafortunadamente nos asesinaron algunas personas, hecho que llena de terror el lugar, y al momento que se desmovilizan en el año 2005 queda en esa historia macabra en el pensamiento de los sancarlitanos que este es un lugar donde se ha convertido en un cementerio clandestino. Razón por la cual, acompañando a la señora Lilian Mesa, que había pasado por la desaparición de su hija Lady Joana, logramos entrar a este lugar en la búsqueda de su cuerpo y de los cuerpos de muchos desaparecidos que tenemos. Tenemos la deshonrosa cifra de 817 personas en el subregistro de desaparición forzada, siendo uno de ellos pues Lady y muchos otros que los entraron a este lugar, y decidimos quedarnos para transformar esos imaginarios, para dignificar a las víctimas de ese horror y poder construir a través de las historias esa memoria colectiva, irla armonizando y sanando en aras de poderla compartir con las nuevas generaciones para que hayan puntos de reflexión, se vaya haciendo una nueva conciencia en nuestra sociedad y nos aproximemos a la no repetición. Bueno, Pastora, me gustaría que esta entrevista pues fuera un ejercicio de memoria de tu vida también, ¿no? Que juntos pudiésemos caminar esta historia tuya desde tu infancia. Cuéntanos qué recuerdas de cómo era San Carlos en tu infancia. Bueno, San Carlos es un municipio netamente campesino, donde andábamos las calles, pero también los campos y los caminos con demasiada tranquilidad. Un municipio muy solidario, con pocos caminos abiertos o carreteras en las veredas. Era caminos de herradura, trochas, pero la solidaridad estaba al día.
De hecho, si se enfermaba una persona o algo, solo necesitaban un grito para que todos salieran con la barbacoa a sacar el enfermo que fuera, ayudar a la solidaridad con el otro. Un municipio campesino donde era casi que el abastecimiento del altiplano, entonces acá el maíz, el frijol, la yuca, el plátano salía en grandes cantidades porque éramos agricultores de vocación. La línea del café, también una línea muy amplia. Nuestros campesinos se dedicaban a la cosecha y al procesamiento del café, el cacao, la ganadería, ¿verdad? Vivíamos en un pueblo muy, muy tranquilo. Rico era el que tenía Buñiga, me explico, el que tenía ganado. De resto, la riqueza era más en ese principio de humanidad, de hermandad, de fraternidad en que se vivía. Un pueblo muy tranquilo, que desafortunadamente sucedieron esos hechos, la llegada del desarrollo poco acompañado y generan estas condiciones de violencia que también están acompañados de la injusticia social, la inequidad, la falta de respeto por la diferencia, que hace que se acrecenten mucho las olas de violencia. Pero nada es para siempre y pudimos dar el salto a ese San Carlos que tenemos hoy nuevamente. ¿Cuándo sientes que cambió? ¿Tienes alguna memoria de cuando esa tranquilidad que mencionas pues ya no se veía en la comunidad? Claro, es que a partir de los 80, a finales de los 70 empiezan los estudios para la construcción del megaproyectos hidroeléctricos, ¿cierto? Porque hasta los 60 éramos campesinos, netamente. Empieza ahí ya la construcción de los proyectos hidroeléctricos del Peñol y luego viene el de acá, de San Carlos. Entonces empieza la venta de los predios, entonces ya empieza la gente a venirse a habitar mucho el área urbana. Y llegan acá a habitar muchas personas de todo el país y de otros países para la construcción del proyecto hidroeléctrico. Entonces, claro, ese cambio de culturas afecta demasiado. También la aparición de mucho dinero, porque ya la gente trabaja en las compañías, entonces tienen más acceso al dinero. Entonces también viene esa oferta de mercado, pero con ello también viene el tema de la drogadicción. Ni todo es absolutamente bueno, ni todo es absolutamente malo. Y eso hace que la cultura se vaya rompiendo. Entonces las familias ya estaban pasadas por emparejarse con mexicanos, con brasileños, ¿sí? Con personas de otros países que venían o de otros departamentos. Se pierde esa identidad familiar y ya casi que llegamos a una época de sálvese quien pueda. Pastora, en el momento, en el tiempo en que se desata este conflicto, pues tú lo sabemos muy bien, lo viviste en carne propia con tu padre, con tu primer esposo, con tu hija, con tu hijo, y ya eres una lideresa reconocida por la comunidad. También te llegan todas las tragedias de muchas familias en este municipio, en el área urbana y en las veredas. ¿Cómo respirabas? ¿Cómo no dejabas que tu espíritu se muriera, que tu mente y tu corazón se secaran? ¿Cómo descansabas? ¿Cómo jugabas? ¿Cómo sonreías? ¿Tenías amigas, amigos? ¿Hacías algún deporte, alguna actividad que te permitiera como desintoxicarte de ese drama? Bueno, yo creo que a pesar de que vi asesinar a mi padre, no fui huérfana, porque me levanté con los abuelos. Y los abuelos, si algo tienen, es transmitir valores a sus nietos, ¿no? A esa generación siguiente. Y esa fortuna la tuve. Y la empatía y la solidaridad creo que eran la bandera de mis abuelos. Entonces esa misma empatía que había conocido de ellos es la que me llevaba a sentir eso que le estaba sufriendo al otro como propio, a vivirlo, a acompañarlos, a estar presente en sus afugias y a juntos, unidos, bregar a saltar, a ver qué hacíamos. Y decidimos unas actividades, sobre todo las mujeres, unas actividades de agricultura. Era el pretexto para encontrarnos, irnos a cosechar pan coger en los solares que quedaban solos en el desplazamiento y en las noches juegos callejeros. El bingo, sobre todo, era uno de los juegos que más utilizábamos y rezábamos en el rosario. Yo recuerdo que en esa cuadra tiene las dos entradas, la una del barrio La Natal y la otra procedente del barrio San Vicente, o de una o de otra esquina aparecían actores armados.
y cuando iban pasando así por el frente donde estábamos jugando, entonábamos el cuarto misterio luminoso. ¿Cuál es? Transfiguración detrás del monte Tabor. Y como era todo el frente donde estábamos, queda la piedra del Tabor en nuestro territorio, entonces empezábamos a hacer reflexión. Ellos apenas pasaban y se quedaban, ya después de desmovilizados, decían, oiga, una pregunta, usted era que no se sabían sino el cuarto misterio luminoso, que siempre les escuchamos el cuarto misterio luminoso, transfiguración detrás del monte Tabor, y pues estaba la piedra del Tabor, y eso fue lo que logramos, cambiar la reflexión que escuchaban, porque le hicimos algún daño. Ah, no, me inquieta porque siempre les escuchamos, nunca escuchamos otro misterio del Rosario, sino que siempre hablaban de la transfiguración detrás del monte Tabor. Ese justamente es la filosofía de la no violencia, atacar a quien te está haciendo daño sin utilizar ningún arma que le cause daño. Eso era lo que hacíamos y por eso ahora en la desmovilización con ustedes estábamos trabajando a través de la estrategia de la no violencia. Entonces era como esos mecanismos los que usábamos para encontrarnos entre los que pensábamos diferente, entre los que nos estaban haciendo daño, pero también entre los que causaban el dolor. Pastora, nos ve mucha gente, 190 jesuitas colombianos, 18.000 hombres y mujeres que trabajan en nuestras obras apostólicas, profesores, líderes de derechos humanos, sacerdotes, agentes de pastoral, catequistas, en fin, una diversidad de personas y ese público multiplica a través de una clase, de una catequesis, de un retiro espiritual, de un trabajo comunitario, de una publicación. Cuéntanos cómo fue tu vida, vida cotidiana, el día a día en medio del conflicto armado. ¿Cómo vivías tú? ¿Cómo era tu trabajo, tu sustento también material, tu vida familiar? Bueno, pues mira, yo era una empleada del Estado, pero al momento en que los actores armados empezaron a interpelar entre el funcionamiento del Estado y la comunidad, decidí retirarme porque justicia mañana no es justicia. Bueno, me retiré y coloqué una piñatería, o sea, un almacén donde se vendían muñecos, todo para las piñatas. Muchos abogados iban luego y me visitaban, doña Pastora, pero ¿cómo así que es este cambio? Que usted le dijo, me cansé de recoger muñecos que causaban mucho llanto y decidí ponerme a vender muñecos que causan mucha risa. Hacíamos desde la olla de piñata, vendíamos las sorpresas, los helados, todo, y una de mis hijas se iba a ayudar a animar las piñatas. De hecho, la juguetería la denominamos por el nombre y el apellido de ellas, Montes, Juguetería Montes, mire. Y con eso nos fuimos sustentando hasta el día que llegaron a decir que había que pagar vacuna, contribuir para la muerte de otro, y un momentico, saqué todo eso, me lo llevé para la casa y con una compañerita de todas estas correrías, Jenny Giraldo, nos fuimos y en el barrio donde ella vivía, ahí hacíamos actividades con los niños y regalamos todos los juguetes. ¿Qué capital? No me pregunten, pero prefería regalar todos los juguetes que pagarle vacunas a un actor armado con el que tal vez iban a comprar la bala para asesinarme a mí, a los míos o a cualquier otra persona. Nunca les llegué a pagar vacuna, regalé toda la mercancía en vez de pagarles vacuna. La subsistencia, pues finalmente, mi Dios nunca nos desamparó. Y estuvimos y decidimos ya, cuando supera esto, tomarnos esta casa donde seguimos viviendo de la divina providencia, porque acá no, el Estado hasta hoy no coloca una sola moneda de peso. Y como ustedes pueden observar, vienen voluntarias, están todo el tiempo, unas viven en veredas, entonces deben tener el pasajito para disponerse. La Divina Providencia siempre ha estado con nosotros. Y cuando estábamos en el conflicto, y hay familias a las cuales la desaparición forzada las ponía a pasar otras situaciones muy difíciles, y los documentos que se requieren, esos certificados de defunción para poder acreditar que el proveedor o el que tenía la relación con los bancos no está, y poder hacer esos procesos, entonces se tenía que hacer un proceso muy largo, dispendioso y costoso, muerte presunta por desaparición, y eso tiene unos costos, en su momento de 300.000 pesos los edictos. Entonces siempre entre nosotros buscábamos, haciendo los bingos, recoger las moneditas para suplir esas necesidades y para acompañarnos unas y otras en esas actividades, porque dinero siempre
siempre va a haber. Lo que pasa es que está repartido en todos los bolsillos, pero hay que buscar las estrategias, una forma honesta de irlo sacando cada uno, como la experiencia que tenemos hoy de un desmovilizado, que él sigue cobrando vacuna, pero la vacuna legal porque vive de las rifas. ¿Sí? Antes cobraba la vacuna ilegal y ahorita ya después de desmovilizado vive de las rifas. Yo lo molesto y le digo, venga, a ver, pues yo le compro, usted siempre cobrando la vacuna, pero ya es legal. ¿Ves? Entonces es buscar las estrategias que siempre hay, sino que es que hay veces nos ahogamos en el vasito con agua. Y yo decidí que yo me tomaba el agua y el vaso y me toca venderlo, lo vendo, ¿no? Pero no me voy a ahogar en el vasito con agua y por consiguiente quien esté a mi lado, pues que aprenda también que no nos podemos ahogar en el vaso de agua. Claro. Bueno, trabajar con comunidades implica, pues además de un reto personal, también una conciencia, pues también de cómo se movilizan esos corazones y cómo de alguna forma se motiva a las personas a realizar cosas por el bien colectivo, ¿no? Y pues tú ya eres reconocida como una lideresa en tu comunidad y has movilizado infinidad de cosas. ¿Cómo llegaste a convertirte en lideresa y también qué significa para ti ese reto, ¿no? También esa mirada constante que tu comunidad, que las mujeres, que incluso los jóvenes, pues miran en ti para tomarlo como ejemplo. Mira, sí, es hacer conciencia de que hay un propósito en la vida. Así como el actor Armado tomó como propósito la venganza, por ejemplo, ¿ves? Entonces uno en la comunidad tiene un propósito de ayudar al otro, de escucharlo, con solo escucharlo ya, y no solamente soy yo, hay un colectivo de mujeres que por fortuna vienen las instituciones, nos hacen un acompañamiento. Mira, Toño, te cuento que nosotros con la Javeriana y la Compañía de Jesús logramos aquí en el Oriente, con Ciudadanía y Amor, esa formación de Provísames, promotoras de vida y salud mental. Primero solo mujeres del Oriente, la primer cohorte, y ya enseguida hubo una cohorte, se hicieron 74 a nivel país, con el ánimo de que de tener esas personas con la capacidad de escuchar a otros y de tenderle la mano para ayudar a saltar ese momento difícil que se estaba presentando en la vida, para que hubieran menos muros y construir más puentes donde nos pudiéramos encontrar y acercarnos desde la institucionalidad hacia las víctimas para restablecer esos derechos que habían sido vulnerados. Entonces eso nos fue dando como ese relacionamiento y esa construcción de espacios seguros, donde encontrándonos unos y otros fuimos construyendo escenarios que nos permitan decir la paz es posible. La paz es posible, pero partiendo de un gran principio, que es lo que origina y hace válido este lugar, entendiendo que la memoria es esa grieta por donde sale la verdad, que sin memoria jamás podremos pensarnos en lo que es la verdad, ¿sí? Y sin verdad, pues difícilmente habrá reconciliación, porque lo primero que uno necesita es escuchar al otro qué fue lo que pasó. Y si hay reconciliación, pues hay más posibilidades de que entendamos el perdón como ese bálsamo sanador que nos regalamos quienes hemos recibido la ofensa, para poder mirar al otro a los ojos desde las dignidades heridas y juntos ayudar a reconstruir tejido social y restablecer condiciones de dignidad en los territorios, que creo que es lo que hay que entrar a conjugar para poder que la institucionalidad, que también quedó tan resquebrajada, pudiera restablecerse, como decimos nosotros, hay que ayudar a enyesarla. Cuando hablamos de ayudar a enyesarla, es ayudar también a través de la participación y la democracia para que la gobernabilidad se restablezca. Y es lo que en este territorio consideramos que hemos ido avanzando. No hemos terminado, porque ni siquiera Roma, que es la primera ciudad del mundo, se ha terminado. Todavía le están pegando ladrillos, con mayor razón estos procesos que son subgéneres. En medio de la guerra empezamos a buscar nuestros desaparecidos, a desminar, a atender a los que dejaban las armas, aún con los otros armados ahí al lado, pero diciéndoles, no señores, el miedo de ustedes lo unimos a nuestro miedo y juntos construimos escenarios de confianza. No aprovechar el miedo del otro, sino unir al miedo del otro, para que juntos construyamos la confianza. Claro. Bueno, pastora, generalmente pues uno tiene referentes, ¿no? Personas que de alguna forma te motivan, te inspiran. ¿Tienes referentes en tu vida que te hayan inspirado pues a ser la lideresa que eres ahorita o
que te hayan animado también a crear, a formar, a movilizar otro tipo de cosas en tu comunidad? Pues no, son reiterativas, es lo que le decía, la ventaja que tuve de haberme, después de la orfandad, del asesinato de mi padre, irme a vivir con los abuelos. La formación de ellos formó en mi carácter, me formó de valores, y también la capacidad de respuesta de mi madre, que queda muy joven viuda, con 9 hijos, y se ponía al frente. No nos manda ninguno a pedir limosna, ni mucho menos, sino que con una maquinita de coser empieza a ganar el sustento y nos vincula a todos en ese trabajo y hace de nosotros personas aptas para la sociedad. Entonces yo creo que es suficiente. La familia es ese primer núcleo donde los valores son ese abono que tenemos para poder salir a contagiar a otros. Pastora, en la antigüedad, incluso en la antigüedad bíblica, existía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Era una aplicación matemática, ¿no? Si uno le pega a otro un puñetazo, el agredido se puede desquitar, está legitimado, le puede dar otro puñetazo para quedar igual y le da un puñetazo de más para darle el mensaje, te llevo ventaja. Y ahí se forma la espiral de la violencia. Y casi también que instintivamente nos enseñan a desquitarnos, desde la palabra irónica, cáustica, el comentario ácido, hasta las grandes agresiones físicas. Entonces, perdonar es todo un aprendizaje, un proceso. ¿Cómo aprendiste a perdonar? ¿Qué experiencias te marcaron para el perdón? A ver, Toño, Pepe, imagínate que claro, es que eso es lo que nos tiene, me perdonan la expresión muy paisa, jodidos, con J grande, Llevados. Porque por eso es que se legitima este grupo contra el otro, porque la emocionalidad cuenta mucho, y entonces alimentan la venganza, el odio y el rencor de los niños para cobrarse en la humanidad del otro, ¿verdad? Y por eso vamos ojo por ojo, diente por diente, y el país aceleradamente llevándose al país de los ciegos, sordos y mudos, ¿no? Pues todos vamos a quedar tuertos. Pero yo tuve una experiencia de vida, después que asesinaron a mi padre, pasado ya varios años, tuve noticia de un hombre que me llevaba al recuerdo de ese que yo había visto decapitar, porque a mi padre le pegan el tiro, cae y otro lo decapita en el piso. Y tenía aquí ese recuerdo y le pregunté a mi mamá si podría ser ese mismo nombre que yo había escuchado de niña. Ella me dijo, sí, pero cuidadito, cuidadito. Yo llevaba el alma pero negra, yo tenía que buscar a ese señor, matarlo. Yo no sabía cómo, pero yo sabía que la intención mía era hacerle mucho daño. Con unas señoras que caminaban por los campos, yendo a ir a acompañar a los enfermos y a orar, pues hice la forma de llegar hasta ese lugar. Y efectivamente me encontré, pero ya no había un hombre, había una piltrafa humana, una persona que no podía ni pararse, con sus piernas podridas, sus pantorrillas, y papá de unos niños muy, pues, en unas condiciones infrahumanas. Vivía con su mamá, una anciana, y con otra señora que era la esposa. La pobreza es, no, un poquitico, la palabra queda pequeña para nombrar el estado en que vivía esa familia. Cuando la conocí, cuando fui allá, llegamos esa tarde a orar allá, a tomarnos un algo, esas ganas de venganza que tenía, se me desaparecieron del todo. Es como si ese señor, ahí en esa casa hubiera existido un alfiler muy puntudito y esa bomba negra que había dentro de mí, que era la venganza que yo tenía, se hubiera incrustado y hubiera desinfló en su totalidad esa bomba tan negra, mirando la dignidad tan herida en la misma persona y en esos niños que no habían pedido ser hijos de esa persona, como yo no había pedido ser hijo de mi padre para que por una diferencia política lo asesinaran. Pero entendí en ese momento que yo no era huérfana, era una bendecida, porque yo tenía unos abuelos que, vuelvo y le digo, una maravilla, seres humanos llenos de bondad, campesinos que sembrábamos manzanilla. El abuelo venía y vendía la manzanilla y me llevaba unos confiticos pequeñitos de regalo. Eso era un tesoro para mí. Yo estaba rellenita de amor, no me faltaba el pan de cada día.
mirando a esos niños, no, eso era la última Coca-Cola del desierto. Eso fue suficiente para que la misericordia, la compasión me habitara plenamente y entendiera que los huérfanos eran ellos y que yo podía empezar a ejercer con ellos la empatía y llevar un poquito de misericordia allá. Y eso fue lo que empecé a hacer. Y entendí que finalmente eso se convirtiera en ese bálsamo que yo misma me estaba echando. Yo misma me estaba echando para perdonar. Y terminé más aliviada y más servida yo que el servicio que les estaba prestando a ellos. Entonces el perdón es darnos la posibilidad de mirar al otro desde la dignidad herida y regalarnos el bálsamo del perdón para cada uno de nosotros. Y en ese orden de ideas tenemos la capacidad de mirar al otro como ser semejante a uno desde su dignidad herida y compartir con él el amor de Dios. Para mí ese fue el regalo absoluto, poder haber ido y haber reventado esa bomba negra que tuve en mi corazón, pero hay veces nos da mucho miedo encontrarnos con el otro, que porque nos ha ofendido y más bien volteamos la calle o lo insultamos, lo maltratamos, ¿no? Y renunciamos a esa oportunidad de recibir ese regalo maravilloso, de regalarnos el perdón, revocarnos de ese bálsamo y poder compartirlo con el otro. Haga el ensayo si tienen a alguien que todavía les causa por ahí piquiñita. No hay para qué. Es mejor tener la vida tranquila. Todos los días son más bonitos. Y dificultades vamos a tener siempre, todos vamos a tener dificultades, porque la diferencia nos hace eso, mirarnos desde otro ángulo, tener expectativas distintas, pero entender al otro como un ser con las mismas necesidades y con las expectativas de superarlas, así me permite que lo pueda ayudar, y ese termina ayudándome a mí también. Pastora, viene a mi memoria una figura muy grande de la Iglesia en América Latina, Monseñor Óscar Romero, obispo en San Salvador, Centroamérica, en un tiempo, hace 40, 45 años, que había una guerra civil muy aguda en ese país y en los países vecinos, Nicaragua y Guatemala. Y el orden social en El Salvador era muy desordenado, mucha injusticia. 14 familias poseían el 85% de los bienes del país, de los medios de producción, de las tierras, de los capitales. La mayoría de la población se debatía en una extrema pobreza y naturalmente eso es un caldo de cultivo de la violencia, como de hecho se desató. Y este santo obispo se da cuenta de eso, se da cuenta de la victimización de su pueblo, se entrega a ellos a brazo partido, sin escatimar, denuncia, trabaja también por proteger a su gente y finalmente muere asesinado cuando estaba celebrando la misa, una tardecita de marzo de 1980. Y él, en todo ese tiempo en que fue tan fuerte, porque fue muy fuerte denunciando el poder político de su país, el poder militar y también el poder de las fuerzas violentas, era consciente del perdón y de la reconciliación, y que él varias veces lo dijo públicamente y también lo escribió en su diario espiritual. Dijo: ofrezco mi vida personal para que haya paz y reconciliación en este pequeño país centroamericano. Y lo ofreció. Una figura gigante, cierto, que no vivió según la ley del talión, sino según pues la enseñanza máxima de Jesús. Muchas gracias, nos conmueves profundamente, pastora. Es un mensaje muy bello. Estamos aquí como haciendo un retiro espiritual en esta tarde paisa en San Carlos, Antioquia. Gracias, Toño Pepe, gracias, Alice. La verdad, no hay mucho que pensar para hacer el bien. Siempre he creído que para hacer caer al otro de una silla tengo que mirar por qué lado se sienta, cómo van a llegar a correrlo.
para correrle una silla para que se sienta solo es usar la mano, nada más. Entonces mira que cuando actuamos como sin tanta, sí, sin pensar tanto cómo llegó al otro, sino que nos dejamos llevar simplemente por esos valores, que lo que hay es que trabajar para recuperar esos valores, porque finalmente eso es la paz. Entender que generar condiciones para que todos estemos en el marco de una justicia social, que haya más equidad, respeto por la diferencia y aproximarnos a dormir sin miedo, porque vivir en paz es dormir sin miedo, ¿o no? Claro. Así es. Sin miedo a las armas, sin miedo a las bombas, sin miedo al tumbo de puertas, sin miedo al hambre, sin miedo a la soledad. Qué bueno, que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan llegar a un momento de decir, dormimos sin miedo. Sin miedo al abandono de papá, sin miedo al abandono de mamá, a la pérdida de ellos. Claro, de aquí nadie sale vivo. No estamos garantizando pues, que no vamos a quedar ni qué tal, ni más faltaba, que nos quedáramos como semilla, pero que al menos la muerte sea natural. Gracias, pastora. Y hablemos un poco de este sitio donde estamos, el Centro de Acercamiento, Reconciliación y Reparación CARES. Primero fue un hotel, cuando llegó pues una ola de progreso, de obras al municipio, y pues se generó una etapa de despegue económico, y aquí se alojaban, supongo yo, los ingenieros, los empresarios, los técnicos. Después, cuando empieza la temporada del horror, se convierte en el cuartel general de los paramilitares. En esta casa sucedieron cosas de máxima perversidad, asesinatos, torturas, mutilaciones, desapariciones. ¿Cómo se convirtió ese sitio de horror en este centro de reconciliación? ¿Cómo fueron los pasos para llegar a hacer de este sitio un símbolo de la paz y del perdón? Bueno, es absolutamente cierto el recuento que haces y queda una estela de dolor y unos imaginarios sobre este lugar, pero sobre todo una madre con el dolor de la pérdida de su hija, que no se sabe si es viva o muerta, que igual compartía mi misma situación con muchas otras. Entonces decidimos entrar en búsqueda de ese cuerpo de esa niña de 15 años y decidimos que nos íbamos a quedar para dignificar la vida, para empezar a trabajar sobre estos espacios donde había tanto dolor, volver a sembrar la vida, la reconciliación, la paz y sobre todo entendernos desde la diferencia, tender la mano a aquellos que habían portado los fusiles, a aquellos que nos habían hecho daño, para que pudieran encontrar en ellos, en medio de sus dignidades heridas, esos derechos a los cuales ellos mismos habían renunciado por ponerse a vivir el del que les pagaba y se habían contratado para la muerte. Empezamos a trabajar con ellos fueron los primeros a ayudar a intervenir, a limpiar paredes y a ir reconstruyendo este lugar y dar espacio para que la institucionalidad y todos en su conjunto empezáramos a construir esas rutas que nos fueran aproximando a ese restablecimiento de los derechos que habían sido vulnerados en el marco de ese conflicto absurdo. Y hoy pues es reconocido desde el 2017 con el padre Francisco de Ruth, fue reconocido como ese centro, ese lugar de escucha, ese lugar donde la palabra toma todo su sentido y a través de la memoria se empieza a construir lo esperado a través de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Acá se hizo el prelanzamiento de la comisión, pues y ha sido un lugar donde, digamos, hemos crecido no solo en habilidades blandas, en aprender derechos fundamentales, trabajar con los jóvenes, sino también en el tema de la productividad para las mujeres y ese relacionamiento con la institucionalidad. Es un lugar donde realmente se puede entender la resignificación y la resiliencia de una comunidad entera. Claro. Bueno, pastora, hace 8 años el Papa Francisco estuvo aquí en Colombia, ¿no? Tuviste la oportunidad, y creo que nos diste la oportunidad de escucharte en esa oportunidad de hablar ante el Papa, y pues también mucha gente que te escuchó. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo fue tanto el proceso para llegar allá, pero también qué significó a nivel personal para ti, ¿no? Poder contar tu historia, poder hablar
de tus hijos, de tu esposo. ¿Cómo fue ese día también? Bueno, le cuento que de participar en un espacio con la Fundación Víctimas Visibles, liderada por la doctora Diana Sofía Giraldo, se fue abriendo ese espacio para la venida del Papa. Después del Congreso de la Divina Misericordia empezó a hablarse de la llegada del Papa, y un día me invitaron a que yo iba a estar en ese grupo de personas, así como había estado entre los primeros 40 que habíamos estado el primer día de solidaridad con las víctimas en el Senado, pues iba a tener la oportunidad de estar acompañando la presencia del Papa en nuestro país. Y efectivamente fui delegada para ese encuentro en la Eucaristía en Villavicencio, y la intromisión del Cristo de Bojayá, la Catedral de Villavicencio, fue un acto demasiado bonito. Y el encontrarme frente a frente y ser tomada por las manos del sucesor de Dios en la tierra, de ese ser maravilloso que en la tierra representa a nuestro Padre Dios, fue algo inexplicable. No tengo una palabra para nombrarlo. Mirar en sus ojos, su rostro, cuando yo hablaba y él levantaba su mirada y quería mirarme más y más, y cuando lo tuvo frente a frente, sus ojos encharcados, sus ojos aguados, sus manos que me apretaban mis manos, me decía: hija, este es el camino, ora por ti, ora por mí, que yo oro por ti. Yo creí que cuando él me soltara yo me iba a caer. Yo lo sentía tan fuerte, como esa energía que él transmitía, que yo llegué a sentir que yo me iba a caer, pero no, cuando soltó mis manos, yo sentí que yo quedé más fortalecida, más amada por Dios. Por eso he dicho, yo no he tenido problemas en mi vida, pequeñas dificultades, pero sí grandes bendiciones como esa, porque que el Santo Padre te escuche, reconozca desde la miseria humana todo lo que hemos sufrido, poder portar la voz de tantas víctimas que tiene nuestro país, que son más de 10 millones, y que Él lo escuche con esa dedicación, y enseguida le dedique ese momento y le transmita su energía. Eso no tiene precio. No hay dinero en el mundo que lo pueda valorar. Y soy totalmente agradecida con ese acto sublime. Papá Dios, que me dio ese regalo. Es maravilloso haberlo sentido tan cerca. Claro. Bueno, hace una hora que nosotros llegamos y tuvimos la oportunidad un poco de ver el lugar, ver las obras que hay ahorita, las exposiciones. Pues nos contabas un poco de tu experiencia de vida, y creo que yo le sumaría ese acto o ese aprendizaje de perdón y reconciliación, la historia que nos hablabas de tu hijo. Y creo que me parece muy importante destacarla, porque creo que pues muchas veces nosotros no entendemos realmente qué es el perdón, ¿no? O creemos que implica cosas que solo nosotros las podemos entender, porque no nos vemos reflejados en otras personas que pueden estar sufriendo. Cuéntanos un poco de esa experiencia que también estaba dentro del discurso que hablaste con el Papa. Con el Papa. Sí, claro, a mi hijo lo asesinan el 18 de julio del año 2005. Es justamente un miércoles. El día jueves, pues fuimos a dejarlo en su última morada. Al dejarlo en su última morada, yo no había escogido como la bóveda donde era, un mausoleo donde está la Divina Piedad en la parte de encima, el busto de la Divina Piedad. Cuando lo estaba ya guardando, dejándolo, que me acompañaron muchas mujeres con las que ya teníamos ese colectivo que sembrábamos, que jugábamos, que nos encontrábamos, sentí pena con la Virgen al mirarla y ver que yo estaba llorando por mi hijo, y le pedí perdón a la Virgen y le dije: Virgencita, gracias. Solo tengo que decirte gracias porque me permitiste ser madre, ser mujer, y hoy entregar este hijo acá. Te pido que nos perdones y le perdones a él lo que hubiese hecho en su vida, y me ayudes a perdonar las acciones que él haya realizado. Permíteme, ayúdame a perdonar. Nos vinimos
Y al día sábado había ido a misa en la mañana, había salido de misa y al doblar para la casa hay una esquina. Y aquí en esta esquina había una gente ahí hablando y había una persona que lloraba y renegaba. Yo le pregunté a una señora qué pasa ahí y ella me dijo, como un paraco que está ahí tirado, como que volaron, porque está por ahí la fiscalía, volaron. Y lo dejaron ahí y ahí está tirado. Yo me asomé y era un niño, el rostro de un niño. De una, pensé y le dije, hijo, si no reniegas yo te puedo ayudar. Le extendí la mano y ahí mismo, sin pensarlo, me cogió la mano, se paró, tenía una gasa en una pierna, se apoyó en mi hombro y brincando en un pie llegamos hasta la casa que está ahí como a 40 metros, estaba como a 40 metros de la esquina. Y entonces llegamos, abrí la puerta, no le estaba diciendo que tenía hambre, lo senté en el comedor, le di cafecito con lo que hubiera, unas galletitas, bueno, y empecé a poner el agua para ver si lo limpiaba un poquito, para llevarlo al hospital. Y le dije que lo iba a llevar al hospital, que le iba a decir a los bomberos para llevarlo al hospital, y yo no puedo ir porque si me cogen, a mí me matan, porque yo soy de, bueno, no, los compañeros se fueron. Entonces yo le dije, bueno, a llamar a una enfermera que nos ayude a curarte. Tenía un pie muy hinchado y una gasa ahí pegada. Llamé a la enfermera, le conté y le dije que trajera tales cosas. Fue, mientras ella ya llegó, yo saqué una camiseta y una pantaloneta del niño que me habían asesinado y se le di para que se la cambiara porque estaba muy sucio. Efectivamente, él se cambió y cuando llegó la enfermera, le cortamos la gasa, lo curamos y lo recuperamos, y para inyectarlo, entonces ella me dijo si lo acostaban ahí, yo le dije, no, ¿cómo le ocurre? Le tendí la mano, lo llevé a una alcoba que hay todo el frente del patiecito donde estaba y se acostó. Ella le aplicó una inyección, le dijo que era para la fiebre, otra para la infección. Nosotros seguimos hablando, cualquier tema, entre esos unos acolchados, le digo que quería que me hicieran unos acolchados. De pronto él ya como cansado de escucharnos ahí en la chacharadería, preguntó si se podía parar, colocó las manos hacia el frente, ella le dijo, mire a ver si no se marea. Hizo las manos al frente y empezó a levantar su cabeza. Cuando quedó así, con la cabeza inclinada, vio unas fotos ahí en la pared y dijo, uy, ¿qué hacen las fotos de ese man ahí que lo matamos antier? Mis hijas que estaban ahí salieron despavoridas. Yo ahí mismo me acordé de lo que le había dicho a la Virgen, y yo, ay, Virgencita, qué cuenta de cobro tan caro. Respiré, yo no tengo una palabra todavía para nombrar eso que sentí en ese momento, no sé. Pero sí, me acordé de lo que le había dicho a la Virgen, entonces de una vez le dije, sí, claro, es que esta es su cama, esta es su alcoba y yo soy su mamá. El pelado entró y empezó a hablar, a contar que era que julanos, que peranos, que lo financiaban, que la alcaldía, que la policía, bueno, hablar una cantidad de cosas que no viene para que me las hubiera dicho, pero fue en medio del susto todo lo que dijo. Yo lo único que hice fue coger el teléfono inalámbrico que estaba ahí en la mesita de cómputo, lo activé y le dije yo, en algún lugar del mundo hay una mamá que quiere saber de ti, llámala, si te da pena decirle qué haces, no le digas, pero dile que estás vivo. Mientras él estaba con el teléfono, ¿a quién llamó? No sé, me fui hacia atrás donde estaban mis hijas, bravísimas, bravísimas, y bravas conmigo, ¿usted cómo se le ocurre a lo que hizo, traer un matón? Y ustedes tienen toda la razón, díganme cómo quiere que lo mate, pues aquí no hay autoridad, no hay nada, ya nos dimos cuenta que son de los mismos de ahí del frente, díganme, yo lo mato, yo lo pico, lo que ustedes quieran, solo les pido una cosa, cuando termine de matarlo y me lleven a la cárcel, el primero que esté aquí sentado y que vayan a visitarme sea Jorgito, o sea el niño, y si no, ellos me miraron diferente, pues eso sabe que no era yo, entonces se dan cuenta, no tiene ningún sentido en que yo me convierta hoy en asesina de los asesinos de ayer, bajo ninguna condición, el niño va a volver a estar con nosotros, ya el pasado fue pasado. Entendieron esa situación, se quedaron ya callados, yo me fui, le dije al joven, le di dinero y le dije, ¿cómo entiendes? Aquí no te puedes quedar. Entonces pues salió y cuando se desmovilizan, 3 meses después, cuando me lo encuentro en una esquina, justo me abraza y me dice, mamá, aquí estoy ya desmovilizado para que me ayudes. Empezamos a trabajar con ellos, como les contaba, a recuperar su dignidad. Desafortunadamente, como él venía con un tema de consumo y como que intentaron poner una plaza, pero se les consumió el vicio, ellos mismos lo terminaron, pues terminó asesinado, pero muy tranquila porque al menos la mamá se lo pudo llevar.
no quedó por ahí en ninguna Perdido. manga, con Sí. una pala de tierra en la cara, ni mucho menos se lo pudo llevar. Entonces, yo creo que son esas condiciones las que nos llevan a decir todos los días con mayor ahínco: el perdón es una necesidad en el ser humano para dormir más tranquilos. Escuchando tu historia, recordando todo esto, pues tu vida misma, ¿qué sientes que necesita Colombia para por fin llegar a ese perdón y esa reconciliación? ¿Qué necesitamos en Colombia para llegar al perdón? Reconocernos como humanos y como hermanos. En la medida que reconozco a Toño, Pepe y Alice como seres humanos con las mismas condiciones, las mismas dolores, que si los aprieto me duele, como si me aprieto me duele, o si me aprietan me duele, en ese orden de ideas, sentir que el otro tiene hambre, entonces se reducen las inequidades sociales, todo esto, que haya mayor posibilidades para todo, y respeto por la diferencia, sin lugar a dudas, y dejar la emocionalidad en la práctica de la política, mal llamada democracia, o camino para la democracia, porque te vas a hacer en la política a través de la emocionalidad y la necesidad del otro, y nos lo llevan a los extremos, y nos ponen a unos contra otros polarizándonos, y todos los días se distancia más la paz. Vemos que se aleja más la paz, pero si nos sentimos más humanos y más hermanos, con seguridad, todos vamos por eso aquí. Todo el que viene y sale, está en este lugar, lo pasamos por los rituales para que siembren ese compromiso interno de la paz, porque la paz no vive en Otananza, vive dentro de cada uno de nosotros. Somos capaces de sacarlo para contagiarlo, como el bostezo. Mire que si estamos 4 o 5, le garantizo que yo empiezo a bostezar y todos empiezan, eso se contagia. Así debemos hacer que la paz se contagie, para que tenga un olor tan agradable como lo tiene el café caliente en ese primer sorbo de la mañana. Pastora, muchos de los protagonistas y víctimas de este conflicto son jóvenes. ¿Qué sueñas para la juventud, para la niñez de estos tiempos, aquí en el oriente antioqueño, en San Carlos, en Colombia? Para nuestra niñez y la juventud debemos todos los días trabajar para que haya una educación con propósito, que la educación deje de ser educación bancarizada. Los llenan de conocimiento y enseguida a través de un quiz extractan, ¿sí? Y el pelado que por cualquier razón tuvo mala noche, no tuvo la capacidad de memorizar una respuesta, ya se rajó. Pero muchas veces estamos rajando a la persona con mayor nivel de ética. Hay que formar más, mayor en humanidad y una formación con propósito, para que pues no todos servimos para ser médicos, pero el que vaya a ser embolador, que sea el mejor embolador del mundo, y que no sea esa competencia con el otro, sino la competencia todos los días con nosotros mismos, con cada uno de nosotros mismos, para ser mejor que el día anterior. Yo creo que ahí le estaríamos apostando a ese gran regalo que se merecen estas actuales y nuevas generaciones, y no negarles lo que pasó. Por el contrario, todos los días que se convierta en la cátedra para la paz esta memoria, porque es la única brecha por donde puede salir la verdad. ¿Cómo te gustaría ser recordada, pastora? Pastora Mira García, medianamente lo que con ganas de enloquecer el mundo, por eso están ustedes aquí, por eso me van a ver muchos frente a este programa, pero esas locuras llenas de amor, de sentimiento, de humanidad, para que todos nos volvamos locos, locos construyendo la paz. Antonio, Alice y los compañeros, locos construyendo la paz. Bueno, hablando de locos construyendo la paz, me gustaría hacer una breve dinámica de preguntas rápidas, preguntas un poco más coloquiales e informales. La idea es que me respondas con lo primero que se te venga a la cabeza. La primera es, ¿cuál es tu comida favorita? Ay, los frijoles, eso es riquísimo. Sí. Mañana me voy a ir por la tarde, no tengo problema. ¿Quién es tu persona favorita? Mi persona favorita, ay, son tantas, no soy capaz de decir una, no me pongan esa dificultad. Bueno, está bien. Son muchas, es que el tránsito de la vida va llenando en nuestro corazón, cada una tiene un espaciecito, entonces puede ser favorita como amigo, favorita como familia, sí, favorita en la educación, entonces, claro. amo la humanidad. Qué bello.
¿Cuál es tu mayor signo de la paz? El abrazo, El abrazo. la tranquilidad, el regocijo. Me siento acompañado, protegido, acogido. Bueno, ¿qué es lo que más le agradeces a la vida? El dejarme actuar a través de la empatía. Ok. Si pudieras volver el tiempo y decirle algo a alguna persona de tu vida, cualquier persona, ¿qué le dirías? A mí misma, mi niña, gracias por todo lo que me has ayudado a madurar. Perdóname porque nunca fuimos culpables de todo lo que nos pasó. Y ayúdame a hoy actuar con mucha responsabilidad con lo que suceda para mañana tener mucho menos que lamentar. Muchas gracias, pastora. Pastora, tu amigo el Papa Francisco Ay, hermoso. Se nos fue esto. quiso que nos dejó este 21 de abril pasado. Quiso que este año fuera el año del jubileo de la esperanza. De hecho, su último libro, que fue escrito con la ayuda de un periodista italiano, se llama Esperanza. Y en su mensaje, en los 12 años que fue Papa y antes como obispo y sacerdote, también insistió mucho en eso. En este momento de la vida, ¿qué te da esperanza, pastora? Bueno, Antonio Pepe, justamente retomando las palabras del Papa Francisco en Villavicencio a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Que me llena de esperanza en este momento, que tenemos muchos jóvenes inquietos, que ya es menos fácil manejarlos a través del discurso, que la tecnología acerca hacia ellos mayor nivel de conocimiento y son jóvenes más responsables. Tengo mucha esperanza en que ellos van a tomar justamente las banderas de la equidad y la justicia social para que les toque vivir en un mundo diferente, que no sea igual a ese que nos tocó transitar y que aún así aquí estamos de frente y diciéndole seguimos para adelante hasta el último caramelo del tarro de la vida, que ya me quedan poquitos, pero he decidido chupármelos a través del servicio y compartiendo con los demás, disfrutándolos, correcto. Bueno, vamos llegando al final de esta conversación con todos los matices emotivos, dramáticos, dolorosos, pero también y por encima de todo esperanzadores, y nos remiten a todos a revisar nuestra mente y nuestro corazón y a preguntarnos con fuerza, con coraje, ¿qué estoy haciendo yo para que en mi vida haya paz? Para que donde yo esté presente, en mi hogar, en mi oficina, en mi taller, en mi consultorio, en mi escuela, en mi universidad, haya vínculos y encuentros. Muchas gracias, pastora. Muy grato, finalmente logré venir hasta San Carlos, logramos venir a conocerte y a compartir contigo. Gracias a ti, Alice, por participar de esta conspiración, que entre otras, conspirar quiere decir respirar juntos el mismo aire, el aire de la paz, del perdón y de la reconciliación. Bueno, y desde el programa de Un Café Con queremos agradecer a todos los que nos han escuchado en los programas de este año. Ha sido un privilegio y un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes. Ya se acerca la Navidad, entonces también desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y pues nos vemos el próximo año con más episodios, con más historias, con más momentos emotivos, pues en compañía de Toño Pepe. Y ya para finalizar este espacio, que creo que me llevo muchísimas cosas positivas y muchísimas emociones, como se dice en el lenguaje jesuítico, y quiero acabar con este signo que tú nos has enseñado hoy, y es un abrazo. Me gustaría poder despedir este programa con un abrazo. Bueno, ese abrazo fraterno también para todos los que nos vean, el abrazo mariposa, y que al finalizar este año
se puedan cumplir todos nuestros sueños y al iniciar ese año venidero 2026 nos encontremos para nuevamente abrazarnos y cumplir juntos todas las metas trazadas en este 2025. Bendiciones para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.